de lo que es la parte de el TDAH, conocimientos, poder ubicar algunas herramientas también, ¿no? Para poder comprender un poco mejor, especialmente porque esto es un trastorno que también puede tener otras, digamos que otros trastornos que le acompañan. Y bueno, hoy se celebra el Día Mundial de la Lucha contra la Depresión, ¿ok? Entonces, uno de los trastornos que se puede desencadenar en las personas con TDAH ciertamente es la depresión, la ansiedad, la depresión, sobre todo cuando no hay un diagnóstico previo y se convive, por supuesto, o sea, la persona que tiene TDAH cuando es niño convive con el TDAH hasta la adultez. Entonces, a veces pasa de que se llega a hacer una evaluación de TDAH, pues porque el paciente viene en un estado ansioso depresivo o ansioso o depresivo u otros y se descubre pues que hay una comorbilidad, ¿sí? Pero sabemos de que el TDAH no inicia en la adultez, inicia en la infancia, ¿ok? Eso que quede siempre bien clarito por ahí. Muy bien, comentarios, aportes a la clase, recuerden que los pueden hacer levantando su manito y yo les cedo la oportunidad para que puedan abrir sus micros, ¿ok? Muy bien. A ver, voy a esperar que termine de compartir acá. Bien, chévere. Muy bien. Comenzamos esta clase hablando un poquito de lo que es el TDAH, bueno, que sí, efectivamente, es mucho más común en los hombres, el TDAH de tipo hiperactivo impulsivo es mucho más frecuente en los hombres, ¿ok? Y el TDAH, en cuanto a lo que es una tasa más alta en las mujeres, con trastornos de comorbilidad. ¿Qué es un trastorno de comorbilidad? O trastornos comórbidos. Son dos o más trastornos en conjunto que tiene una sola persona, ¿ok? Es decir, la persona puede tener autismo y TDAH, puede tener TDAH y un trastorno de aprendizaje, puede tener TDAH y depresión, puede tener TDAH, depresión y ansiedad, puede tener también TDAH, depresión, dificultad de aprendizaje, o sea, pueden existir distintos trastornos a la vez. Es como si tuviésemos varias enfermedades al mismo tiempo, ¿no? Tengo de repente sinusitis, tengo, no sé, sufro de las amígdalas, tengo asma, así, eso es una comorbilidad, ¿ok? Uno de los trastornos que tenemos que descartar o ubicar, que es diferente al trastorno del TDAH, es el trastorno negativista desafiante o oposicionista, ¿ok? Ocurre junto al TDAH en aproximadamente la mitad de los niños que tienen una presentación combinada. ¿Qué es un TDAH con presentación combinada? Para quienes han estado en las clases anteriores, ¿qué me dice? ¿Qué será un trastorno de TDAH con predominancia o presentación combinada? Ok, muy bien, Lucila. A ver, explícanos. Licenciada, buenas tardes con todos. Combinadas cuando tiene la hiperactividad y la inatención juntos, No te escuché bien, perdón. cuando tiene el niño hiperactividad y inatención. Claro, cuando están presentes los síntomas de la presentación inatenta y de la presentación hiperactiva impulsiva. Así es, muy bien. La mitad de los niños entonces que tienen el TDAH con presentación combinada suelen también tener una comorbilidad de un trastorno oposicionista, ¿ok? Por allí que hay que estar atentos con eso. Una cuarta parte de lo que es las personas que tienen un trastorno con presentación inatenta, o sea, la cuarta parte de este grupo, también puede tener la comorbilidad, ¿sí? El trastorno posicionista, por si acaso, es un trastorno más de la conducta, a diferencia del TDAH, que es un trastorno de qué? A ver, ¿quién me dice?
¿Bajo qué consigna está el TDAH? ¿Bajo qué tipo de trastornos? ¿Es un trastorno del qué? Lo vimos en la primera clase. Muy bien, Lucila. Es un trastorno del neurodesarrollo. Excelente, así es, tal cual. Muy bien. El trastorno de conducta ocurre en aproximadamente una cuarta parte de los niños o adolescentes con presentación combinada según la edad y el entorno. La mayoría de los niños, para que tengan una idea ustedes, y adolescentes que tienen una desregulación disruptiva del estado de ánimo, un trastorno del estado de ánimo, tienen también síntomas que cumplen criterios del TDAH, ¿ok? Entonces, hay un porcentaje menor de niños con TDAH que tienen síntomas que cumplen estos criterios de desregulación disruptiva del estado de ánimo, ¿ok? O sea, no es muy frecuente encontrarlo. Los trastornos de ansiedad, el depresivo mayor, el obsesivo compulsivo y el trastorno explosivo intermitente ocurren en una minoría de personas que tienen trastorno por déficit de atención e hiperactividad, más no significa que no esté, ¿ok? Pero con mayor frecuencia que en la población general. Aunque los trastornos por uso de sustancias son mucho más frecuentes en los adultos con TDAH, o sea, las personas que tienen TDAH son muy propensas a llegar a hacer uso de las sustancias psicoactivas, ¿ok? A, si tiene TDAH, seguramente va a terminar haciendo uso de sustancias, no, pero son bastante propensos porque justamente requieren cosas que los motiven, requieren como que esa experimentación, requieren probar cosas nuevas y así sucesivamente. Entonces, es como que a veces incluso no suelen medir el peligro de la misma manera que una persona neurotípica. Estos trastornos están presentes solo en la minoría de los adultos, o sea, son bastante propensos, pero no se da en todos, ¿sí? También influye la parte ambiental, influye los estilos de crianza y muchas cosas más. En los adultos, aquellos trastornos antisociales y de personalidad sí pueden existir a la par con lo que es el trastorno por déficit de atención e hiperactividad, ¿ok? El TDAH incluso puede coexistir en perfiles de síntomas variables con trastornos del neurodesarrollo. Por ejemplo, puede existir el TDAH con el autismo, como les decía, el TDAH con el autismo y un trastorno específico del aprendizaje, el TDAH y un trastorno específico del aprendizaje, con un trastorno del desarrollo intelectual, los trastornos del lenguaje, también puede coexistir con eso. Trastornos también que pueden coexistir allí son del desarrollo de la coordinación, trastornos por tics. ¿Ok? Quiero que me digan, ¿queda claro lo que es una comorbilidad? Buenas tardes, Milagro. ¿Qué es una comorbilidad? A ver, ¿quién levanta la mano y me explica qué es comorbilidad? Lucila nada más, no puede ser. María Teresa, a ver, puedes abrir tu micrófono, María Teresa. Es cuando el niño presenta varios trastornos, o es un conjunto, como usted explicó, como de que una persona tiene varias enfermedades, así. Exactamente. Muy bien. Aquí nos dice Madi también, es cuando tiene dos o más trastornos al mismo tiempo. Ustedes van a decir, pero si yo lo dijo, para que no los pregunta de nuevo, porque es una de las herramientas para nosotros también recordarlo. E incluso el tomar notas es una buena herramienta para aquellas personas que son dispersas, ¿sí? Algo importante también a conocer es que una parte
Entre el cuarto y la mitad más o menos de las personas que tienen TDAH tienen dificultades de sueño, tienen trastornos del sueño como comorbilidad también. Según algunos estudios, se ha demostrado pues que el TDAH tiene una asociación bastante directa con lo que es el trastorno del insomnio, ¿ok? Trastornos del ritmo circadiano del sueño y de la vigilia. Y suele también darse una respiración agitada durante el sueño y el síndrome de las piernas inquietas. A veces no sé si les ha pasado que ven a una persona que mueve las piernas y o sea, tiene el síndrome de las piernas inquietas y pareciera que la persona está ansiosa, pero no siempre este movimiento es propio de la ansiedad. Muchas veces es simplemente un trastorno que sí tiene un concomitante ansioso cuando es por las piernas inquietas, por el trastorno de esto nada más, es una forma de drenar, pero no siempre es eso. También el síndrome de las piernas inquietas se da en personas con TDAH y no porque sobrepiensan, como en el caso de la ansiedad o porque sienten una angustia, no. Simplemente es un tema de movimiento, ¿ok? Dentro del propio trastorno, como lo hemos visto anteriormente, en cuanto a lo que es la parte de impulsividad e hiperactividad, ¿ok? Acá nos dice Adriana, se refiere a la presencia de una o más enfermedades o afecciones adicionales que ocurren junto con una enfermedad principal en un mismo paciente. Estas condiciones pueden estar relacionadas o no entre sí y su coexistencia puede complicar el tratamiento, el pronóstico y la calidad de vida de una persona. Muy bien, Adriana. 20 puntos. Se ha encontrado también pues que las personas que tienen TDAH tienen esa tasa elevada de una serie de condiciones médicas, ¿sí? Particularmente en el caso de los que tienen TDAH, las alergias son bastante frecuentes y los trastornos autoinmunes, ¿ok? Entonces, ¿por qué? Bueno, si lo vemos bien, ¿qué pasa? Nuestro cerebro no funciona igual, nuestro sistema inmune, entonces quizás tiene que estar mucho más activo, mucho más latente, o quizás también se ve afectado por el mismo funcionamiento ejecutivo de nuestro cerebro y disminuye esa funcionalidad, por lo cual el ritmo del sueño y otras cosas afectan para ser más propensos a este tipo de enfermedades, ¿ok? Muy bien. De todas maneras, o sea, la alimentación no va a ser que se desencadene un TDAH o no. Pero sí, Valentina nos preguntaba que si la alimentación influye en estar mejor, pero sí puede influir en una mejora considerable. ¿Por qué? Porque si yo cuido yo cuido mi alimentación, quizás puedo consumir alimentos que segregan, digamos, mayor serotonina, mayor oxitocina, ¿ok? Puedo trabajar con el cuidado de lo que es el uso de la tecnología, de las pantallas y todo esto, hacer ejercicio, y de todas maneras que va a ayudar a procesar mejor el funcionamiento del cerebro, ¿ok? Así es, Lucila. Esa es la pregunta estrella de nosotros. Cuando a mí me llega un paciente, no hay paciente al que yo no le pregunte cómo es su sueño, cómo duermes, cómo descansas, a qué hora te duermes, a qué hora te levantas, duermes de corrido, te despiertas a mitad de noche, todo eso es importantísimo. Sí, un ratito, ya vamos a apagar el micrófono, chicos. Vamos a silenciar, muy bien, listo, perfecto. Si quieren comentar algo, pueden levantar la mano, no hay ningún problema. María Teresa, ¿levantaste tu manito ahorita o fue de la vez pasada? Perdón, No te escucho, mi corazón. me estaba hablando, me estaba preguntando algo, no lo entendí. Ah, ya te preguntaba si acabas de levantar la mano, si quieres comentar algo. No, no, eso fue Ok, la anterior. Gracias. perfecto, chévere. Vamos a bajar la manito acá. Listo, muy bien, chicos.
Entonces nos queda claro de que definitivamente el sueño es un factor importantísimo en la vida y también le van a preguntar a veces incluso de la alimentación, de sus relaciones interpersonales, de su dinámica familiar, de cómo se siente usted, sobre todo si vamos al psiquiatra o al psicólogo, son preguntas que tenemos que conocer de todas maneras, ¿ok? Yanela, Eh, bueno, buenas tardes. La verdad yo no buenas sabía tardes. que había un factor de sueño. En mi caso yo tengo TDAH y sufro bastante de insomnio. Por ejemplo, ayer me dormí a las 4 de la mañana, ¿no? Y me levanté súper tarde. Y bueno, no sabía la verdad, ¿no? Recién me entero. Me quedé así como que debe ser presa de seguro. Sí, hay que trabajar en eso. Bueno, puedes trabajarlo en terapias, puedes trabajarlo con el psiquiatra. O sea, hay muchas formas. Por eso es que la atención también es multidisciplinaria, no solamente el diagnóstico. Lisette, adelante. Bueno, yo no soy diagnosticada con TDAH. Viendo las clases, me he dado cuenta de que tengo muchos de esos síntomas. Creo que me va a tocar ir a un psicólogo. Pero cuanto a lo de dormir, yo sí me preguntaba por qué casi siempre tengo sueño, por más que duerma, sigo teniendo sueño, y no sabía que también podía ser una consecuencia de eso. Puede también ser un trastorno del sueño. Ahí sí te recomendaría ir con el neurólogo para ver lo que es el sueño, para hacer una medición de tu sueño. Okay. Ujú. Chévere, chicos. Entonces ya sabemos y tenemos clara la importancia de la alimentación, del sueño, que en realidad sí es un indicador de una u otra manera, no directamente del TDAH, pero es muy común que las personas con TDAH tengan este tipo de sintomatologías. Y es por eso que nos sale como diagnóstico. Ana, adelante. Buenas tardes con todos. Buenas Una tardes. preguntita. ¿Es normal que los niños con TDAH coman bastante debido a que de repente gastan mucha energía? Como dice, tengo mi niño que come, y a veces eso del sueño se mueve y no para de moverse hasta en la cama. Está que se mueve, pero ya no se levanta a caminar porque yo le digo, estamos en casa de mamá, de mi mamá, vivimos con mi mamá y aquí no puedes como cuando vivíamos nosotros. Antes él se le va, yo ahí le tengo jabón, le tengo crayolas, le tengo de todo, las cajitas de fósforo, todo. Él se levantaba y se ponía a hacer cualquier cosa, tiene cubos, todo, y después si tenía sueño se dormía. Pero aquí Ok. no le digo que no. Y es normal que coman harto. A ver, más allá de comer, o sea, sí puede pasar, es como el tema del sueño, sí puede pasar niños que comen y no pueden medir cuál es el momento de parar, ¿ok? Pero es incluso por el mismo tema de la inatención, muchas veces, ¿sí? Eso es importante que lo tenga en consideración. Con respecto a lo que menciona Lucila, del estrés como factor, bueno, no necesariamente es que el estrés es un factor asociado directamente con el TDAH, pero bueno, igual depende, el estrés no siempre es malo, el estrés nos hace movernos, ¿no? Pero sí es importante ver hasta qué punto el estrés influye en nosotros. Muy bien. Hay una, Estrés, disculpe, estrés pienso que no tiene, porque él aparte tiene un autismo también, pero leve. Tiene su autismo y es como, es así. Y otra no, cosita, no, mire, no, o yo sea, siempre, pero lo de la comida no tiene nada que ver con el estrés, es ay, como es te eso. menciono, en el caso del TDAH, Sí. es normal que como que les cuesta medir cuál es el momento de detenerse. Ah, sí, sí, sí. Otra Ujú. Y preguntita, mire, Lucila, dime. yo en él le doy bastante lo que es nueces, así almendritas, también semillas de calabaza, semillas de girasol, pasas también, a veces no las quiere comer, las licuo ahí, pero lo hago comer esas cositas. Porque, bueno, he leído bastante que es bueno para el cerebro. ¿Está bien lo Es un que hago? oxigenante.
Sí, las nueces y el maní y todo esto es oxigenante cerebral. Claro que todo, como siempre menciono, todo en exceso también hace daño. Entonces hay que ver las porciones. Es mejor de repente que coma maní a que coma papitas fritas, por ejemplo. O mejor que coma nueces en lugar de comer otro tipo de golosinas, ¿no? En Muy ese bien. tema él es bien disciplinado. Sí, a veces, por ejemplo, lo invitan a un cumpleaños o para Navidad, por ejemplo, le dan su bolsita de caramelos. Él ya sabe que no puede comer mucho caramelo. A pesar de su TEA, él entiende. Le digo, hoy día te comes un caramelo nomás. Mañana de nuevo uno, todos los días uno, 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 nada más, no como otros niños que se embuten, no. Y gaseosa no Ya, toma, no toma. Rara será la vez que tomamos una gaseosa, pero no, mayormente no. claro, claro, hay rutinas y hay indicadores que le ayudan también pues para poder seguir las indicaciones. Perfecto. Muy bien. Tenemos también por acá lo que es la parte de asociación con pensamientos y comportamientos suicidas. Esto también es algo que se da. El TDAH tiene un factor de riesgo alto para la ideación y el comportamiento suicida en los niños y bueno, también de forma similar en la edad adulta, ¿ok? El TDAH también se asocia a un riesgo alto, como les mencionaba, pues de lo que es este intento de suicidio, sobre todo cuando hay comorbilidad con lo que son trastornos del estado de ánimo, con depresiones, esquizoafectivo y todo esto. Trastornos de conducta o por uso de sustancias, ¿ok? Incluso después de controlar esa comorbilidad puede haber esta predisposición. Las consecuencias funcionales del trastorno por déficit de atención con hiperactividad e impulsividad se asocia a que puede generar, ¿sí? Como consecuencia, un déficit en el rendimiento escolar, igual que en el rendimiento académico, ¿ok? A nivel de estos déficits académicos, hay problemas que conllevan o vienen relacionados con la escuela. En el caso de las personas que son inatentas, el abandono de los compañeros, tienden a estar más asociados con un nivel elevado de síntomas de falta de atención. Y en el caso del rechazo, o sea, el abandono se ve más en las personas con TDAH con presentación inatenta y el rechazo se ve mayormente hacia los niños con TDAH con hiperactividad e impulsividad, ¿ok? Las lesiones accidentales son sumamente frecuentes en las personas con TDAH con predisposición hiperactiva e impulsiva, súper frecuentes, o sea, suelen, incluso pareciera que tienen cierta torpeza motora, porque de verdad son bien propensos a los accidentes, ¿ok? No sé, de repente llegó y no midió bien la acera y se cayó porque estaba en ese momento justo, vio que había una bajada y en ese momento pasó una mariposa bonita y fue y se cayó. O sea, ese tipo de cosas son muy comunes, ¿no? O de repente está pasando rápido por donde están jugando fútbol, iba a cruzar el campo de fútbol y se detuvo en el medio de repente, pues se le olvidó que era el juego de fútbol y estaba viendo algo y le dieron con el balón. Tuvo un accidente, o sea, son cosas que pasan. Iba manejando y no se percató de que estaba la luz en rojo y se saltó la luz y chocó. O sea, son pequeñas cositas que pasan. Los adultos jóvenes, con TDAH tienen poca estabilidad laboral. Esto es bien común y no solamente los adultos jóvenes, sino que esto también se puede extender hasta la adultez mayor. Estos adultos muestran un desempeño con bastante déficit ocupacional, logros, asistencia y una mayor probabilidad de desempleo, así como un elevado conflicto interpersonal, ¿ok? Sobre todo cuando no han sido diagnosticados. Es más complicado todavía. Las relaciones familiares no necesariamente es así, pero es muy común que se caractericen por temas de discordia, interacciones negativas. Estas personas que tienen TDAH también suelen tener una baja autoestima. ¿Por qué? Porque en lo que va su periodo de vida, en las situaciones de las relaciones interpersonales que va teniendo, su concepto de sí mismo se ve afectado
por comentarios como, oye, es que no estás pendiente, oye, es que tú no sabes, oye, es que tú no entiendes, oye, es que tú te olvidas de todo, o sea, y todo esto va generando déficit en lo que es el forjar su autoestima, ¿sí? En relación a las personas que no tienen TDAH, suele ser más común una baja autoestima en quienes sí lo tienen el TDAH. Las relaciones entre compañeros a menudo suelen verse interrumpidas por el rechazo, la negligencia o las burlas de la persona con TDAH, ¿ok? Los niños con TDAH son significativamente propensos, mucho más propensos que sus pares, que no tienen TDAH, a desarrollar trastornos de conducta en la adolescencia o trastornos de personalidad antisocial en la edad adulta, ¿ok? Como les decía, está bien relacionado el TDAH con este tipo de trastornos conductuales, trastornos en los que hay un consumo de sustancias, trastornos en los que de repente puede haber situaciones complejas, ilícitas incluso, en las que se ven involucrados, porque no miden normalmente el peligro, ¿ok? Denme un segundito. Ok, muy bien. En cuanto a lo que es, Lisbeth, ¿querías comentar algo? Ok, Lisbeth, ya. Vamos a bajar la manito para no confundirme acá. Un ratito. Ay, ¿dónde bajo la manito? Ya la bajaste. Chévere. Muy bien. Muy bien. En cuanto a lo que es el diagnóstico diferencial, o sea, diagnósticos que tenemos que ubicar para poder diferenciar entre si es uno o es el otro. Uno de estos es el trastorno negativista desafiante. Deme un segundito que se me presentó ahorita, un momento. Un ratito. Listo, chicos, disculpen de verdad la interrupción. Ok. Entonces, como les decía, tenemos que diferenciar con el trastorno negativista desafiante, que es un trastorno de la conducta, ¿sí? Porque, ¿cuál es la característica principal de este diagnóstico? Lo que es la negatividad, la hostilidad, la actitud desafiante, como lo dice su nombre, tal cual. Mientras que el TDAH más es un tema de movimiento, de impulso, no de desafío, no de negatividad, ¿ok? Eh, también tenemos que estos síntomas, tenemos que diferenciarlos de esa aversión a la escuela. Hay que ubicar si no hay algo que está pasando en la escuela o incluso hacia las tareas mentalmente exigentes debido a la dificultad de mantener un esfuerzo mental, que es mucho más común en las personas con TDAH, ¿sí? El olvido de instrucciones en lugar de un trastorno de aprendizaje, ¿ok? No es un tema de falta de comprensión, sino de olvido. Y la impulsividad en cuanto a las personas. Recuerden que tener impulsividad no es golpear, no necesariamente, es que de repente iba pasando y, o sea, se ve como que te empujé, pero no fue que fui y te empujé. Es muy distinta la acción de un impulso a una reacción hostil, ¿ok? Lo que aquí sí va a ser complicado el diagnóstico diferencial es el hecho de que algunos individuos con TDAH también pueden desarrollar
actitudes secundarias o pueden desencadenar un trastorno comórbido con respecto a lo que es la parte del oposicionismo, ¿ok? Hacia las tareas también, hacia devaluar su importancia, también hay que ver, recordemos que esto también puede pasar porque hay una alteración a nivel dopaminérgico, ¿sí? El trastorno explosivo intermitente es un trastorno emocional. Entre el TDAH y el trastorno explosivo intermitente hay altos niveles que se comparten de comportamiento impulsivo, ¿ok? Sin embargo, las personas que tienen un trastorno explosivo intermitente muestran agresión, a diferencia, o sea, una agresión grave, distinto al TDAH, pues, ¿no? No es característica la agresión en las personas con TDAH. Y ellos no experimentan problemas para mantener la atención, en el caso del explosivo intermitente, como se observa en el TDAH. Además, este trastorno es raro en la infancia, es mucho más común en la adolescencia y en la adultez. Es difícil de diagnosticar en el caso de una comorbilidad también, pero hay que diferenciarlos. Algunos otros trastornos también de los que vamos a hablar es sobre los trastornos del neurodesarrollo, ¿sí? El aumento de la actividad motora que va a ocurrir en el TDAH se tiene que distinguir del comportamiento motor repetitivo que caracteriza el trastorno de movimientos estereotipados. Es distinto un movimiento estereotipado a los movimientos de una persona hiperactiva. ¿Por qué? Porque el movimiento de una persona hiperactiva va más hacia retorcerse en un asiento, hacia brincar, hacia saltar, hacia correr, hacia no poder estar sentado durante mucho tiempo, ¿ok? Hacia movimientos con las manos, agarrar un lápiz, agarrar otra cosa, o sea, ¿me entienden? Más va por allí. Mientras que los movimientos estereotipados es la repetición de un mismo movimiento en el cuerpo, como por ejemplo el aleteo. En el trastorno de movimientos estereotipados, el comportamiento motor suele ser fijo, que era lo que les explicaba, y repetitivo. Balanceo del cuerpo, morderse a sí mismo, mientras que la inquietud en el TDAH es generalizada. No se caracteriza por movimientos estereotipados repetitivos, ¿ok? Son distintos movimientos. En cuanto a los trastornos específicos del aprendizaje, los niños que tienen un trastorno específico del aprendizaje pueden parecer distraídos debido a la frustración que genera el no poder alcanzar académicamente ciertos objetivos y la falta de interés o la capacidad se va limitando en cuanto a por las funciones neurocognitivas, incluyendo la memoria de trabajo y la velocidad de procesamiento. Mientras que en lo que es el déficit de atención e hiperactividad se reduce cuando se realiza una habilidad que no requiere el deterioro del proceso cognitivo, ¿ok? Un diagnóstico de TDAH en el trastorno del desarrollo intelectual requiere que la falta de atención o hiperactividad sean excesivas para la edad mental, o sea, que haya una brecha muy grande para que pueda ser grave, ¿ok? Para poder llegar a esto. ¿Preguntas, comentarios hasta acá? A ver, Geraldine, adelante. Pero en el caso del TDAH, supongo que hay diferentes técnicas para que la persona que sufre de TDAH pueda tener un aprendizaje mejor o como para su condición, ¿verdad? Sí, por supuesto, hay herramientas que se trabajan, Geraldine, por ejemplo, la terapia cognitivo-conductual, terapias integrativas que también incluyen la parte conductual, el manejo y reconocimiento de emociones, ¿ok? Eso es importante. Por acá también nos comenta, Nicola, yo que tengo TDAH, ¿cómo puedo superar la frustración? Ok, mira, para trabajar la frustración, lo primero que te recomiendo es que puedas tener
el inicio de un proceso terapéutico para que puedas reconocer en qué momentos ocurre la frustración y puedas comenzar a trabajar en esa frustración con diferentes herramientas, porque una sola no te va a ser útil. Yo te puedo decir, utiliza la respiración, pero no es lo único que necesitas. Necesitas tener todo un legajo de conocerte a ti mismo para ir trabajando en las habilidades que se van a adaptar a tu propia personalidad. A ver, Lucila. Sí, licenciada, está bien. Como usted le decía acá al compañero, tiene que ir sí, al psicólogo. Por ejemplo, mi hijo tenía un problema muy grande con lo de la frustración. Le frustraba llegar tarde al colegio porque sus terapias eran en la mañana y eran, ¿no? Y entonces, él cada vez que llegaba al colegio, sus compañeros ya habían avanzado la tarea y él llegaba y estaba en nada, los miraba y hay unos compañeros que se tapan, que no quieren que le vean. Entonces él lloraba, lloraba y la misma me llamaba para poder calmarlo. Entonces, ahora, desde el año pasado le diré, porque él va mensualmente a su psicología. Ok. Entonces, ahora que va, él llega, he llegado un poco tarde, más tarde puedo copiar, me va a dar las copias, todo para copiar. Sí, le dice, amiguito, no te preocupes. Ok, gracias, Miss. Entonces él sigue con lo demás. Ya no llora, ya él mismo se ha autorregulado, él ya sabe qué hacer, sabe que más tarde lo va a copiar, que no pasa nada. Entonces, ahora en esa parte la Miss le ha visto un progreso grande. Entonces, eso es, Así es. ¿no? Pero La es un psicología le ha trabajo que va a ayudado. depender de cada individuo. Por eso hay que ir a terapia. Claro, con la Ujú. psicóloga. Ah, exactamente. Así es, mi corazón. Muy bien. Ok, chicos, algunos individuos con TDAH y aquellos que presentan el espectro del autismo. Las personas que tienen autismo muestran falta de atención, disfunción social y comportamiento difícil de manejar, ¿ya? Ahora, importante acá, ¿en qué se diferencia uno y el otro? En el caso del TDAH, las personas sí tienen interés social. En el caso del autismo, la persona no tiene un interés social. ¿Ok? La disfunción social y el rechazo de los compañeros que se observan en las personas con TDAH debe distinguirse de la desconexión social, el aislamiento y la indiferencia a las señales de comunicación faciales y tonales que se observan en las personas con un trastorno del espectro autista. El aspecto, la característica, la parte, como lo dice acá, la parte de tonalidad facial, de expresión, a nivel de expresividad, las personas con TDAH, sobre todo hiperactiva impulsiva, son bien expresivos por lo general, ¿ok? Bien expresivos. Los que tienen déficit de atención, no tanto, pero no llegan a tener, digamos que esa rigidez tonal que puede tener la persona con el espectro autista. Los niños que tienen un trastorno del espectro autista pueden mostrar rabietas debido a la incapacidad de tolerar un cambio en el curso esperado de los acontecimientos, mientras que un niño con TDAH puede portarse mal, ¿ok? O tener una rabieta durante una transición importante debido a la impulsividad o al escaso autocontrol, pero no tiene nada que ver a que no tolera los cambios, ¿ok? No tiene nada que ver, mientras que a la persona con autismo tenemos que brindarle anticipación en todo momento. En el caso del TDAH no ocurre esto. Si el cambio o sea, tiene algo que ver con una situación que produce frustración, allí es donde puede venir la pataleta, la rabieta o la reacción impulsiva o quizás la falta de autocontrol que también es propio del TDAH. ¿Ok? Queda claro la diferencia entre el autismo y el TDAH, ¿verdad? A ver, Lucila. Licenciada, disculpe, yo en un momento le comenté, mi hijo tiene el TEA y el TDAH. Ok, Por ejemplo, él sí le gusta socializar. Él no tiene una mirada perdida, pero sí es inatento. Le cuesta, tiene problemas de aprendizaje.
le cuesta un poco la retención o la Me dices, comprensión, disculpa, me dices que tu hijo es diagnosticado con autismo. con TEA y TDAH. Ok, El, tiene el, ambos. el TEA1 y el TDAH también leve, ¿no? En la parte inatenta nada más. Claro. Pero como le Recuerda que digo, cuando hablamos de un autismo leve, la parte social no está tan comprometida como en un autismo grave. ¿Ok? Pero lo ok, más frecuente es que o sea, en el caso de tu hijo, él no tiene ningún problema con no socializar, seguramente. no, no tiene ningún problema, bien le gusta hacer amistad, No, 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 más bien, no. Al contrario, que él no tiene problemas cuando está solo tampoco. O sea, puede bueno, disfrutar de estar solo tranquilamente, a diferencia del TDAH, que sí necesita la socialización. yo por ejemplo lo llevo a hacer deporte con los niños del OMAPED, él está en el OMAPED de mi distrito, él va a ¿Ya? hacer ejercicio con niños con otras condiciones también. Ok, Y entonces allí él socializa con ellos, entre ellos socializan, ¿no? Hay un ok. profesor que les da ese deporte adaptado, de acuerdo a su condición también, ¿no? Y entonces ahí es donde él se maneja también, ahí con otros niños, tanto en deporte como en natación, con niños así con algunas habilidades diferentes igual que él. Buenísimo, buenísimo. Chévere. Deme un segundito que se me salió de acá la pantalla un ratito. Acá. Yanela, te escuchamos. Discúlpeme, Miss, ¿podría repetir de nuevo la diferencia de TDAH con TEA, por favor, para poder Ok, apuntarlo? sí, mi vida. O sea, igual las diapositivas las van a tener. La diferencia principal es que los niños con autismo no tienen un interés social, como en el caso del TDAH, que sí existe un interés social, ¿ok? Otra diferencia es que los movimientos, o sea, puede darse, no todos los niños con autismo tienen movimientos estereotipados, pero sí es frecuente, ¿ok? Otra diferencia que vas a encontrar entre el autismo y el TDAH también guarda relación con respecto a lo que es la parte de los cambios. Les mencionaba de que cuando un niño con autismo se enfrenta a un cambio, sin previo aviso, reacciona a este cambio, ¿ok? Porque lo desestructura. Mientras que el niño que tiene TDAH no va a reaccionar ante el cambio, sino ante situaciones que lo frustran, ¿ok? Como por ejemplo, hubo un cambio y él no quería ir al parque porque no le gustan los parques, pero no es un tema de que el problema es el cambio, es que no le gusta el parque, ¿ok? Porque hace sol, por cualquier cosa. Muy bien. En cuanto a lo que es la parte de desórdenes de ansiedad, un segundito para mover esto para acá. El TDAH comparte síntomas de falta de atención. Una persona que está ansiosa puede tener inatención, sí, puede tener inatención, pero no es igual cuando una persona, o sea, ¿qué pasa? Que la sintomatología del trastorno ansioso es muy distinta, ¿ok? Esto se va a distinguir de la falta de atención que se atribuye más en el caso de la ansiedad a lo que es la preocupación y al pensamiento constante en una situación que se observa en ese trastorno ansioso. Las personas que tienen TDAH no presentan, no tienen esta dificultad de atención debido a un compromiso preferencial o actividades novedosas o estimulantes. Su preocupación es por realizar actividades placenteras, ¿ok? La inquietud se puede ver en los trastornos de ansiedad. Sin embargo, en el TDAH el síntoma no está asociado a la preocupación y al pensamiento constante, como les decía, y algunas dificultades de concentración que se asocian al trastorno de estrés postraumático pueden diagnosticarse erróneamente en los niños como TDAH. Es decir, niños que tienen dificultad para concentrarse por un tema de un trastorno de estrés postraumático, se lo atribuyen a que es TDAH, porque no se indagó en la historia real del niño o porque no se contó la historia adecuadamente.
También acá hay algo importante que quiero que ustedes se lleven, que estén bien presentes, es que los padres a veces minimizan los síntomas relacionados con un trauma. También se puede confundir con TDAH. Los maestros u otros cuidadores a menudo desconocen la exposición del niño a eventos traumáticos. Ahora me entienden cuando digo que no podemos diagnosticar cuando no hemos evaluado. Quiero que me confirmen. A ver, quiero que lo voy a leer de nuevo y quiero que me den un feedback. A ver, alguien que no haya intervenido, yo lo voy a elegir al azar. Vamos a elegirlo antes de leer. A ver. Mm, A ver, Zulema, ¿puedes abrir tu micrófono? Zulema Berceli. Sí, mis buenas noches. Buenas noches, Zulema. Ok, voy a leer la frase y me vas a decir qué entiendes de esta frase. ¿Ok? Ok. Los padres también pueden minimizar los síntomas relacionados a un trauma de sus hijos. Maestros o cuidadores normalmente desconocen de esta exposición del niño a eventos traumáticos. ¿Por qué yo digo, repitiendo esto, de que no podemos diagnosticar ligeramente si no somos especialistas y si no hemos hecho una exploración científica como es determinado? Bueno, sí, como maestros, no, a veces no sabemos qué es lo que tienen los chicos, ¿no? Por eso no le podemos diagnosticar. Por eso se les pide al padre de familia, no, un diagnóstico para saber realmente qué es lo que tiene y poder tratarlo, ¿no? Al niño o niña, qué es lo que tiene. Mira, no pude tener mejor ojo. Eres maestra. Sí, trabajo en colegio. Perfecto. ¿Y saben por qué digo que no pude tener mejor ojo? Porque yo valoro mucho la observación del docente. Sin embargo, como docente, no podemos ir y decir, tiene tal cosa, tiene tal cosa. No, lo que vamos a decir es, he visto esta sintomatología, he observado tal cosa y creo que sería bueno pasar por una evaluación. ¿Ok? Tenemos que ser muy respetuosos. Justamente hoy posteaba sobre el tema de la depresión y realmente, oye, es tan bárbaro como nosotros no tenemos conciencia de lo que puede haber dentro de una persona. O sea, realmente es increíble. Y que nosotros, sabiendo incluso lo que nosotros mismos podemos tener dentro, muchas veces no respetamos lo que el otro vive. Igual pasa en estos casos. Entonces, ese es mi llamado a la reflexión. Geraldine y luego Norma, les escucho. Mis adicional a eso, o sea, nosotros al ser maestras y no ser especialistas del tema, podemos confundir alguna sintomología con otro trastorno y al no tener el conocimiento o hacer estudios, podemos confundir también como que a los padres. Por eso es necesario que lo vea el especialista. Ujú. Así es. Norma. Buenas tardes, Miss. Mi consulta sería, nosotros hemos visto al menos en el aula, ¿no? Un niño que se pone cosas, objetos pequeños en la boca y no mide el peligro. Y nosotros con el temor de que se pueda atragantar, pero él hace como que estuviera tragándosela y es preocupante. Nosotros hemos dicho este caso a la mamita y dice que no, que su hijo está bien, no tiene ningún problema, o sea, como que se ciega. Le hemos pedido un examen médico también. Dice que ya lo va a traer y de repente por muchos motivos no lo trae, ¿no? Y lo que hemos optado es que esté menos tiempo, pues, y eso sí ha aceptado la mamá. Un horario de 3 horas, así, porque el niño también es hiperactivo
y agresivo también, porque golpea mucho a los compañeros y cuando juegan no deja jugar a los demás, coge todos los juguetes y se adueña de todos los juguetes. Entonces no sé Ok, de qué manera vas a hablar con la mamita para que ella pueda tomar conciencia de esto, ¿no? mi vida, ahí tienes un síntoma más que presente, el síntoma de la mamá. Algo pasa en casa, me explico, o sea, no necesariamente es un trastorno, algo está pasando en casa y hay que evaluar si realmente es un trastorno o si solamente es un tema conductual o si hay ambos, ¿ok? Entonces, en ese caso te diría apóyate del área psicológica del colegio si la tiene, Ok, mil ¿ok? gracias. Es lo único que puedes hacer, mi amor. Más allá de eso es difícil. Trabajar con el niño lo que tú puedas y brindarle las herramientas que tú como persona y como maestra, por supuesto, porque no te puedes desligar de tu rol de docente, pero también puedes ponerle un poquito de tu rol humano y bueno, acercarte al chico y quizás, ¿por qué no tener algunos objetivos o logros como persona con él? Yo siempre he pensado que al ganarnos la confianza de un niño, podemos dejar una semilla que transforme la vida de ellos. Siempre lo he visto de esa forma y esto es algo que les comparto y lo he vivido de ese modo. Desde que era muy chica, antes de decidir estudiar psicología, veía a los que eran orientadores, a los docentes, o sea, realmente yo siento una admiración profunda por quienes me han formado. Y hablo de quienes me han formado en la universidad, claro, no todos, pero sí muchos, en la universidad, en el liceo, en el colegio, e incluso en el nivel inicial, recuerdo a dos. Sí, chicos, un momento. Creo que había un problema con la licenciada. No sé si A ver, solamente ¿me soy yo escuchas? Ay, ahora sí, licenciada. Ahora sí Ok, se le ve bien. perfecto. Déjenme ver si puedo compartir desde acá del celular. Es que se me apagó la computadora, así me permite compartir pantalla un ratito. Déjenme ubicar acá. Para ta, 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 ta. Ya, entonces, lo que les decía a quienes son docentes y a todos en general. O sea, es que en realidad a través de la confianza podemos nosotros calar mucho en las otras personas. O sea, no nos quedemos limitados. Yo creo que lo peor que puede pasar cuando nosotros damos un aporte a alguien, bueno, es que no ocurre un cambio, pues, ¿no? Pero lo hicimos, ya queda, o sea, es como cuando usted da un regalo, que a la otra persona ve si lo recibe, lo cuida o simplemente no le importa, ¿ok? Ah, claro, yo creo que tiene razón, Miss, porque bueno, él está en otro salón, sino que yo hay veces voy cuando lo veo que está así, ¿no? Entonces trato de apoyarle al otro salón y ya no quiere soltarme, quiere estar conmigo nada más. Es así. Sí. Se genera un vínculo. Igual el chico capaz puede decirte qué cosas pasan, ¿no? Ganarte la confianza de él y apoyarte, sí, de todas maneras en el área psicológica del colegio, ¿sí? Deme un segundito para entrar acá. Acá. A ver. Alguien más había levantado la mano, pero no recuerdo. Ujú, ujú. Ok. A ver, a ver. Bueno, creo que aquí sí se va a poder ver. Vamos a intentarlo. Ujú. Muy bien. Ok, me confirman si logran ver acá. ¿Logran visualizar?
No hay nada. ¿No logran visualizar la pantalla? Yo sí lo veo, pero está bien chiquito. Sí, se ve Se ve pequeño. como la mitad de la diapositiva. Sí. Ya, bueno, acá les voy comentando, ¿ok? Para que igual ustedes van a tener las diapositivas. Las personas que tienen trastornos depresivos presentan una incapacidad para concentrarse. Entonces tenemos que, esto también lo encontramos no solamente en un TDAH, sino también en personas depresivas, ¿ok? La dificultad para concentrarse. Pero cuando una vez disminuye la depresión, ¿verdad? Hay un cambio en esa concentración, ¿sí? En el TDAH es un poco más complejo. La mala concentración es dada por un estado de ánimo no propia del trastorno, o sea, no propia de la persona, ¿sí? No propio del neurodesarrollo, ¿sí? En el caso del trastorno bipolar, las personas con un trastorno bipolar puede que tengan una mayor actividad, poca concentración e incluso una mayor impulsividad, pero son características episódicas, no son permanentes. En el caso del TDAH son permanentes, ¿ok? En el caso también de adolescentes, ¿verdad? Uy, uy, uy. En el caso de adolescentes y adultos puede ser difícil de distinguir entre lo que es un TDAH de una persona con un trastorno límite, o sea, un trastorno de personalidad límite, narcisista, o incluso algunos otros trastornos de personalidad. Algunos trastornos tienden a compartir las características de desorganización, intrusión social, ¿sí? Desregulación emocional y desregulación cognitiva. Sin embargo, para que lo tengamos más claros, el TDAH no se caracteriza por el miedo al abandono, ¿ok? No es frecuente. Las autolesiones tampoco son frecuentes. Una cosa es tener ideación suicida y otra cosa es autolesionarse, ¿ok? La ambivalencia extrema entre esas indecisiones de lo que me gusta, de lo que no me gusta, de lo que quiero, de lo que siento, no son frecuentes en el TDAH. Es me siento triste, me siento molesto, o sea, es un poco más ecuánime en ese aspecto, ¿vale? También una entrevista, perdón, la ambivalencia extrema e incluso características del trastorno de la personalidad. Puede ser necesario, súper necesario, una observación clínica prolongada. No sé si recuerdan que les he dicho, no todos los diagnósticos se pueden dar de inmediato. E incluso el mismo DSM nos dice que los síntomas en el TDAH tienen que prevalecer durante 6 meses. Es mucho más fácil diagnosticar a un niño que a un adulto o un adolescente, ¿ok? Cuando somos adultos, mientras más edad tenemos, más difícil diagnosticar un TDAH. No porque no estén los síntomas, sino porque tenemos que corroborar que esos síntomas iniciaron en la infancia y que esos síntomas en realidad generaban una repercusión en todos los ámbitos de la vida de la persona, ¿ok? Y tienen que ser datos fiables. Muy bien, con respecto a esto, necesitamos una entrevista con informantes, una historia clínica bien detallada, para poder distinguir entre lo impulsivo, socialmente intrusivo, el comportamiento inapropiado de un comportamiento narcisista, agresivo o dominante para hacer este diagnóstico diferencial, ¿ok? En cuanto a lo que es el TDAH, no se diagnostica en cuanto a los desórdenes psicóticos durante un episodio psicótico, ¿ok? Y tenemos también que hay síntomas de TDAH que son inducidos por algunos medicamentos, ¿vale? En este caso, los síntomas de falta de atención, hiperactividad o impulsividad son atribuibles al uso de medicamentos como los broncodilatadores u otros, ¿no? Por eso es que nosotros dentro de la historia clínica también tenemos que preguntar, bueno, si hay enfermedades médicas, si la persona tiene que hacer uso de medicamentos, desde cuándo utiliza los medicamentos, qué medicamentos toma, ¿me explico? Si los tiene que tomar de por vida, todo eso nosotros tenemos que preguntar. O sea, no hay pregunta que nosotros como psicólogos no tengamos que hacer. Denme un segundito para conectar acá porque ahorita les voy a proyectar un video y necesito que vean las diapositivas bien. Un ratito.
Ok, ahora sí. Deme un segundo porque ni siquiera acá puedo ingresar bien. No sé cómo funciona esto. A ver, ¿me escuchan? Vamos a esperar unos minutos, un momento, y te quiero presentar a la licenciada. Ok, ahora sí se ve. Listo, perfecto. Entonces, bueno, tenemos por acá lo que les había mencionado con respecto a el trastorno depresivo y con respecto a los trastornos inducidos por medicamentos. ¿Quedó claro? También algo importante que mencionar acá es que eh, hay trastornos que tienen que ver con la parte endocrinológica, que también nosotros cuando, antes de un diagnóstico certero, yo por lo menos suelo pedir algunos estudios si es necesario. ¿Ok? Si lo veo necesario, pido o solicito algunos estudios médicos. En cuanto a los trastornos neurocognitivos también, tenemos que, si bien es cierto, en la atención compleja puede ser uno de los dominios cognitivos afectados en un trastorno neurocognitivo, debe presentarse una disminución a nivel previo de desempeño para justificar un diagnóstico de trastorno neurocognitivo mayor o leve. Además, el trastorno neurocognitivo generalmente comienza en la edad adulta. A ver, ¿cuál es la diferencia entre un trastorno neurocognitivo que empieza en la edad adulta a un trastorno del neurodesarrollo como el TDAH que inicia cuándo? ¿Cuál es la diferencia? En la niñez. Inicia en la niñez. Muy bien, entonces, En la infancia. ah, Se presenta en infancia, Miss. exacto. Si yo tengo entonces, viene una persona de 40 años a mi consulta y, bueno, presenta signos de dificultad de aprendizaje, memoria, olvido y todo esto, pero nunca ha tenido esto ni en su infancia, no lo tuvo. Recién comienza a darse hace un par de años para acá. ¿Qué tengo que explorar yo? TDAH. Tengo que explorar TDAH si no tuvo ningún síntoma. No, tengo que explorar otro tipo de síntomas. ¿Ok? Si hay depresión, si hay ansiedad, si no hay ninguno de estos, entonces comienzo a descartar un trastorno neurocognitivo. ¿Ok? Muy bien. Además, el trastorno neurocognitivo, bueno, esto sí se los mencioné, comienza en la edad adulta, mientras que el TDAH inicia antes de los 12 años y no representa una disminución como lo es el funcionamiento mencionado anteriormente, ¿vale? Creo que mi internet está un poco lento. ¿Ustedes me escuchan bien? Perfecto. Ok, vamos a escuchar. Bones, en Xevi, a part de l'Aniol Loguet, un nen detectat de TDAH. Bones, en Xevi, a part de l'Aniol Loguet, un nen detectat de TDA amb 6 anys. Jo també ho havia sigut des de ben petit, segurament soc de les primeres generacions de medicats de TDAH.
el fet de començar a caminar prematurament, a córrer directament, per dir-ho ràpid, no tenir perills, no veure els perills. És a dir, si jugava a pilota al jardí de casa se li colava, s'anava a la carretera a buscar, no mirava pas ni a la carretera ni tampoc reaccionava a perills, vull dir, inclús podia passar un cotxe i no reaccionaria. Vam anar amb un psicòleg que vam començar a investigar i la veritat és que ho quadrava tot. La manera de ser ell, la manera com reaccionava davant dels perills, la manera com gestionava el seu nervi, i em recordava molt a mi. En moments que necessites estar concentrat, que és difícil. És com que tens mal a les cames, no pots estar sentat. Jo crec que ara no és que em costi més. Una mica sí, però no és que em costi més. Li costen més uns altres nens que jo. Quan surto al pati m'agrada perquè és com que cremo una mica i és com que descanso d'estar tan marcat. Les coses que no es veuen són inexistents per la majoria, només el que ho pateix. I jo crec que falta molta pedagogia, molta gent a les escoles, inclús els companys, nens a les aules, a les escoles, acompanyaments, reforços, recursos per tenir tot això, perquè si no seran estigmatitzats sempre més. Ok, muy bien. Ahora quiero que presten atención a una historia de un chico con TDAH que se llama Mario. Vamos a ver varios videos de Mario y luego nos vamos a los últimos 10 minutos. Quiero que ustedes me den el feedback de los videos que han observado y qué se llevan de la clase de hoy, ¿vale? Míralo, qué grande está. Es mi nietecillo Mario y tiene TDAH. Sí, sus padres se acaban de enterar de que sus despistes son por el trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Tranquilo, no se contagia, ni tampoco le duele. Eso sí, le tengo que repetir las cosas 1.000.000 de veces. De mi hijo ha heredado la bendita pasión por el atleti y puede que también eso de los despistes. Y es que no hay domingo que no se deje la bufanda que le regalé para ir al campo. Eso sí, no todos los que tienen TDAH son tan despistados como él. Unos se pasan el día en las nubes, otros hacen lo primero que se les pasa por la cabeza y algunos no se están quietos ni a la de 3. Aparte de lo del atleti, Mario no es raro, solo tienes que entenderle un poco. Se aburre pronto y se le olvidan las cosas como un pececillo, pero vamos, la verdad es que a mí también me pasa. Así que, si conoces a alguien cerca de ti con TDAH, que sepas que tú puedes hacer mucho para que se sienta mejor. Tú también formas parte del cambio. Todos somos parte del TDAH. Ser padres es difícil, pero con Mario. Desde el principio vimos que era un niño diferente. Pensábamos que era algo de la edad, pero entró en el colegio y no hacía más que llamarnos con malas noticias. Bueno, lo del colegio es verdad. Aquello fue un desastre. Es que Mario no atendía. Las notas así, claro, eran un desastre y llegaron las broncas, las peleas. Todo el día en casa discutiendo quién de los dos tenía la culpa. Bueno, discutiendo y gritándonos. Y gritarnos no era lo peor era no comprenderlo. Y culparle a Mario de cómo tú y yo nos estábamos distanciando, Sí, ¿verdad? el pobre decía que era tonto, que no sabía hacer las cosas. Sí, es verdad que era tonto. La verdad que esa fue la gota que colmó el vaso. Sí. Ahí fue cuando empezamos a buscar, a preguntar con doctores, intentando encontrar una explicación. Hasta fue un antes y un después. Ahora, aunque sigue siendo difícil, pero muchas veces me digo, si es difícil para mí, más difícil será para Mario, claro. ser él, ser Mario. Sí. Nos damos cuenta, ¿verdad?, de cómo nuestro hijo nos necesita. Sí, a ver, Mario no ha cambiado completamente, sigue teniendo algunos problemas, pero al menos ahora sabemos qué es lo que le pasa y cómo podemos ayudarle. ¿Cómo podemos ayudarle? Nosotros y la gente que está con él. Es muy importante cómo se comportan con él y ante él, porque la profesora. Sí. La profesora. Hay mucha gente
que todavía no entiende lo que es el TDAH, Sí. pero la profesora... Su La maestra, profesora sí se ha implicado, ¿verdad? sí, la maestra siempre está intentando buscar soluciones para que siga el ritmo de la clase. Sí, a mí me gustaría deciros una cosa, sinceramente. Creo que en el caso de Mario o en el de otros niños con TDAH es importantísimo que la gente que forma parte de su vida se dé cuenta de todo lo que puede hacer por ellos. Sí, en el tema del TDAH todos somos parte de Pero la todos, solución. ¿eh? Madre, padre, profesores, compañeros, todo el mundo. I can see how you feel a little bit different than the other ones. I can feel how you see a little bit different from the rest of the world. And I know you will never talk to me, but you need to know that you'll always have the biggest place in my heart. And when you're young, I know that time is slow, but learn to be patient, because someday this difference will pay, and your time will come. And I can see how you feel a little bit different than the other ones. And I can feel how you see a little bit different from the rest of the world. And when you're young, I know that time is slow, but learn to be patient, because someday this difference will pay, and your time will come. Mario es un niño bueno y cariñoso, pero en algunos aspectos es un desastre si no se le echa una mano. Al principio me confundía mucho lo olvidadizo que es y lo que le cuesta concentrarse en una actividad. Recuerdo el día en el que estaba haciendo una ficha y se distrajo. Le llamé la atención y me contestó que es que estaba pensando en las musarañas. Es muy ocurrente, pero lo cierto es que estaba muy preocupada. No seguía el ritmo de aprendizaje de los otros niños y como maestra te llegas a sentir bastante frustrada. Tienes que atender a toda una clase y tienes un alumno con el que no funciona nada de lo que haces. Así que hablé varias veces con sus padres y ellos también estaban muy preocupados. En casa notaban los mismos problemas, dejaba las cosas a medias, tenía despistes y olvidos. Empecé a pensar que era un problema que requería de la ayuda de un especialista. Cuando lo llevaron al médico, tardaron un tiempo en saber lo que le sucedía, pero recuerdo perfectamente sus caras de alivio el día que llegaron al colegio con el diagnóstico. A partir de ahí empecé a leer bastante sobre el TDAH y a intentar hacer que Mario siguiese mejor las lecciones, a facilitar su aprendizaje. Desde entonces estoy en contacto constante con sus padres. Intentamos compartir las cosas que van funcionando, las que no, y también estar pendiente de su relación con los otros niños, porque pasó una época en la que sufrió rechazo por parte de sus compañeros. Y lo cierto es que Mario ha mejorado mucho. Asume mejor las reglas, sigue las instrucciones. En clase está más cómodo y, sobre todo, está motivado y feliz. Sé que es un trabajo constante entre los padres y el profesor, pero estoy segura de que Mario seguirá mejorando gracias a nuestro apoyo.
¿Consideráis que en el TDAH es clave la comunicación entre el colegio y la familia para la evolución académica y personal? Es básica, es primordial. Creo que el niño está viviendo en su familia y en el colegio y todo surge cuando no se forma un equipo. O sea, cuando tú estás pensando que cada uno tiene una función que cumplir y sabe muy bien cuál es su función y cómo cumplirla, cuando uno lo sabe, lo ejecuta. Entonces, las dificultades que yo estoy viendo es cuando el colegio echa la culpa de todo lo que le pasa al niño a que los padres no lo están haciendo bien o que los padres dicen que el colegio debería hacer mucho más. Entonces, formar un buen equipo y pensando que cada uno tenemos nuestro ámbito de trabajo y responsabilizarnos de nuestro ámbito de trabajo, pues es estar juntos ayudando a ese niño con TDAH. Es primordial. Muchas veces yo cuando planteo esto lo que les intento transmitir siempre es la imagen de un bote de remo. Imaginémonos que en un bote de remo cada uno rema a un ritmo. Esto no va a funcionar. Para que funcione, todos, los de un lado y los del otro, tienen que remar en la misma dirección, al mismo ritmo, y entonces el barco o el bote va a funcionar estupendamente bien. Pues en el trastorno por déficit de atención ocurre exactamente lo mismo. Es decir, si todos remamos en la misma dirección, los padres, los profesionales y el colegio, ese niño necesariamente va a ir en la dirección que nosotros marquemos. Ok, muy bien. A ver, quisiera escuchar un poco con respecto a los videos que han observado, qué se llevan y qué se llevan de la clase de hoy. Me gustaría darle la oportunidad a 3 personas, me encantaría que todos hablen, pero es un poco complejo. Chedi, adelante. Me alegra ver nombres nuevos y participando. Muy buenas noches, Miss. De lo que yo me llevo de los videos observados es de que, Puedes abrir tu bueno, micrófono, nos Chedi, enseñan. luego Santiago. Sí, ¿me escucha? Ah, ya, perfecto. Bien, de los videos observados me llevo distintas miradas, se podría decir, del TDAH, ¿no? En el video yo me llevo, dependiendo de esta clase, me llevo a diferenciar entre el TDAH y el trastorno de espectro autista, ¿no? Y también a comprender un poco más de cómo tratar o cómo ayudar a los padres de familia para que los niños sean diagnosticados correctamente, para no cometer errores, ¿no? Como maestras, y confundir a los padres de familia y también incluirlos en la enseñanza de aprendizaje que nosotras planificamos para nuestros niños y hacer reajustes. Bueno, así es, tenemos que adaptarlo. Fíjate, algo importante que ustedes se están llevando, de una forma muy por encima el día de hoy. Lo vamos a profundizar un poco más el día miércoles y el día viernes, ¿ok? ¿Por qué? Porque esos días vamos a hablar de cómo podemos nosotros brindar apoyo a las personas que tienen TDAH, ¿sí? Y algo importantísimo también es que ustedes puedan identificar de que no es tan sencillo el diagnóstico y que tenemos que validar a través de un profesional y un especialista porque hay muchos diagnósticos diferenciales de los cuales tenemos que estar atentos. Santiago, adelante. Buenas noches, ¿me escuchan? Sí, te escuchamos perfecto. Gracias, buenas noches. De acuerdo a la observación de los videos, pues hay que tomar también en cuenta muy importante que dentro de la familia a veces por el desconocimiento tendemos la tendencia de confundir tal vez estos trastornos por quizás actitudes o manifestaciones de malcrianza, de rebeldía, entre otras. Y obviamente, como padres, a veces desconocemos esta situación y a veces pensamos que es la responsabilidad de la escuela o del colegio, porque supuestamente asemejamos que allá pues le controlarán, que allá
le tomarán atención o ahí le pondrán un diagnóstico o algo por el estilo. Ahora, como docentes también tenemos que tomar en cuenta que nosotros no somos terapistas, no somos los especialistas en. Lo que sí podemos es detectar ciertas situaciones que nos llaman la atención para poder tratar con el apoyo de algún profesional, en este caso DC o psicología o cualquier departamento que tengamos a la mano en el espacio donde laboramos, y especialmente si trabajamos con niños jóvenes, para poder nosotros entender y comprender, y de esta manera pues eh, entrar en un entorno de razonamiento y comprendimiento, ya que tanto docentes como padres de familia y obviamente los estudiantes, o sea, debemos comprender cómo se debe tratar esto. Si bien es cierto, no son todos, pero a veces de esos uno o dos que hay, parece que existieran el doble, el triple de estudiantes en el manejar en el aula. Entonces, sí es bastante complicada esa situación. Yo creo que sí, acá nos llevamos en esta parte, pues, que sí debemos comprender y entender cuáles son las razones y por qué se manifiestan estas situaciones en cada uno de los chicos, no tanto en casa y más allá, solo es el tema de comprender y conocer más que todo. Gracias. Bueno, también hay que tener herramientas para poderlo manejar, no es solamente comprenderlo. Y también algo importante que me haces recordar, Santiago, es que quiero que todos recuerden de que esto no es una cuestión de que solo viene de casa, nada más, ¿no? Es un trastorno del neurodesarrollo y es algo que no es que los papás quieran que los chicos o hicieron que los chicos, ciertamente el estilo de crianza va a ayudar a mejorar la sintomatología o aumentarla, pero bueno, también tenemos que explorar con mucho respeto y haciendo uso pues de la atención multidisciplinaria que corresponde para así como docentes poder ustedes tener las herramientas adecuadas para darle una mejor calidad de vida a estos chicos y que estos chicos también aprendan de sí mismos y puedan desempeñarse de una mejor manera. Muy bien, ¿alguien más quiere compartir su experiencia, su aprendizaje durante la clase de hoy? Se quedaron mudos todos. ¿Qué pasó? Eh, Puede haber una comorbilidad, Verónica, pero no es propio del TDAH tener un retraso del lenguaje, ¿ok? A ver, Norma y Lucila para despedirnos. Lo que me llevaría yo, más que nada aprender que los chicos les gusta o ellos se motivan cuando uno pone las tareitas, le dices, muy bien, lo has hecho muy bien, excelente, le pones una carita feliz o una que ellos ya saben qué significa, se alegran, se emocionan, y yo creo que esa es una forma de motivarlos también para que ellos sigan avanzando, ¿no? Ok. Sí, de hecho, bueno, eso lo vamos a conocer en la próxima clase, pero está muy bien tu comentario. Eso es refuerzo positivo. ¿Alguien más tiene algún comentario? Licenciada, como Sí. dijo uno de los profesores, es bueno, ellos no son psicólogos ni son terapistas, ¿no? Pero siempre sería Sí. bueno que el Estado o el gobierno o quien esté facultado los capacite, porque siempre hay salones en que los niños tienen alguna discapacidad, no quizás severa, porque en la severa estaría en una SEBE, pero hay niños que tienen alguna discapacidad, como el TEA o el TDAH o discapacidad mental leve, yo qué sé, y que están en un colegio regular. Entonces, los maestros sí necesitan una capacitación de cómo trabajar con ellos, porque no todos están capacitados. Y yo también creo, como dijo una Miss, se frustran porque no saben cómo manejar el momento, de repente en el que el alumno se esté frustrando o de repente no está trabajando como los demás niños o la forma en que pueda trabajar con él. También sé que existe el SANE. El SANE es pertenece al Ministerio de Educación,
pero no todas las del SANE también están allí con tantos alumnos del colegio. A veces hay una licenciada del SANES para todo un colegio. Entonces tampoco no están, no podrían abarcar o de repente ayudar a todos a la vez, ¿no? Entonces Sí, sería de hecho bueno. es complejo, es bastante complejo el tema de la cantidad de atenciones que hay dentro de los colegios, pero ya eso es un tema de Estado. Es bien complicado, es un tema de Estado, o sea, ya ahí es algo que no depende de nosotros, ¿me explico? Ok, muy bien. Preguntas, comentarios que tengan. Muy bien, algo que quiero comentarles antes de irnos es que efectivamente las personas que tienen TDAH son mucho, o sea, tienen una tasa mucho más alta de mortalidad, ¿sí? Comparado con las personas que no cuentan con este tipo de trastornos debido a que accidentes, a lesiones y también puede haber una probabilidad elevada de obesidad e hipertensión entre las personas con TDAH. No sé si recuerdan la pregunta que nos hizo una de nuestras compañeras, que a su hijo a veces se le dificulta como que tener el límite para poder dejar de comer, ¿no? Entonces, por allí tiene sentido lo que les estoy mencionando, son estudios que se han realizado y que lo corroboran. El docente, sí, de todas maneras, como dice Valentina, debe tener herramientas. Si bien es cierto, no es psicólogo, sí se ve en la universidad y ya queda de cada docente estudiar y continuar preparándose, igual que en el psicólogo también, ¿no? Y ser mejor docente. Así es, Valentina. Muy bueno tu comentario porque no tenemos que esperar nada más que nos den la capacitación, tenemos que también nosotros buscarla, que es lo que ustedes están haciendo acá, cosa por la cual los felicito a todos. Nos vemos el día miércoles, vamos a tener algunas herramientas, justamente hablando de herramientas, y vamos a finalizar el viernes también con algunos aspectos más a tomar en consideración para relacionarse con las personas que tienen TDAH. Bueno, chicos, muchísimas gracias por su atención. Espero que les vaya súper bien en el examen. No sé cuándo es el examen, creo que es hoy o mañana, la otra semana, pero bueno, espero que les vaya muy bien en ese examen. Muy bien, gracias, licenciada. Vamos a detener un momento.